aquí estamos en Ferrol y vamos a iniciar una nueva ruta del canal de Ferrol en Mundo en Moto. Entonces, bueno, esta vez vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una ruta por los 4 bienes que son patrimonio de la humanidad designados por la UNESCO, ¿vale? Estos 4 bienes que están situados en Galicia. Y lo vamos a iniciar como no podía ser de otra manera aquí en Ferrol, en el puerto de Ferrol, ¿no? Aquí lo estáis viendo. Bueno, como a mí no me gusta, a mí lo que me gusta es moverme en la moto, no os voy a contar más cosas. Salimos de aquí del puerto de Ferrol, el inicio del camino inglés. O sea, ya os estoy dando una pista y allí está la moto, nos vamos a montar en la moto y a partir de ahí pues ya os voy contando cómo organizar la ruta y cuáles son estos bienes. Así que venga, vamos para la moto y empezamos. Bueno, pues nada, como os comentaba, pues nos vamos de ruta a visitar los 4 bienes designados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad que están situados aquí en Galicia. ¿Cuáles son? Bueno, pues por el orden que vamos a ir son la muralla romana de Lugo, el Camino de Santiago, el casco histórico de Santiago de Compostela y la Torre de Hércules. Iniciamos la ruta en Ferrol, es el nombre del canal, pero aparte, bueno, Ferrol tiene algo que ver en esto y es el camino inglés, ¿no? El camino inglés se empezaba aquí, los peregrinos llegaban en barco hasta Ferrol y desembarcaban aquí en el puerto, donde grabé al inicio, y empezaban a andar hacia Santiago, unos 130 kilómetros aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, aunque no está reconocido dentro de estos caminos del Camino de Santiago, bueno, pues evidentemente sí que es un camino, ¿no? Y nada, la ruta la he organizado así de manera más o menos circular aproximadamente, ¿no? Empezando por, primero iré hacia el dirección Lugo y después iré dando la vuelta y a Samos, en dirección Santiago y después ya acabaré en La Coruña, ¿no? Y nada, espero que os guste la ruta y vamos aquí a ver un poquito de la salida de Ferrol. Esto que tenemos aquí a la izquierda es el Teatro Jofre, es el edificio Correos, y aquí a la derecha pues tenemos la entrada de la Arsenal Militar de Ferrol, ¿no? Entonces, bueno, veréis un poquito de la salida de Ferrol y nada, estamos en ruta, salimos de Ferrol dirección Lugo. Estamos camino de Lugo, hemos dejado atrás Betanzos y ahora mismo estamos en la Nacional Sexta. La Nacional Sexta, desde que construyeron la 6, es una maravilla para ir en moto, hay poquísimo tráfico, el asfalto aún está muy bien, veréis que nos encontraremos con muy pocos coches. Bueno, pues nada, seguiremos por la A6 ya hasta Lugo, ¿vale? Nos vamos a visitar la muralla romana de Lugo, el primer bien patrimonio de la humanidad que vamos a ver. Lo declararon bien la UNESCO en el año 2000, porque bueno, es un ejemplo vivo de las fortificaciones del Imperio Romano de aquella época, ¿no? Es una muralla que se ha conservado íntegra, con la misma localización, la misma estructura, forma que tenía en su época original. Evidentemente ha tenido restauraciones, pero se conserva tal como era, ¿vale? Esta muralla, bueno,
protegía la ciudad de Lugo, que en aquella época se llamaba Lucus Augusti, ¿no? Tiene aproximadamente 1700 años de historia, 300 menos que la ciudad, porque la ciudad tenía 2000, impresionante. Y bueno, bueno, como ya la veréis, ¿no? Bueno, está perfectamente conservada, ¿no? Yo cuando estemos allí os explicaré con detenimiento un poco más de la historia en particular, ¿no? De su estructura. Bueno, la diseñó, no, aquí hubo un ingeniero, un arquitecto romano, se llamaba Vitruvio, muy conocido por El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, ¿no? Ese dibujo que tiene, ¿no? Con las dimensiones, la estructura del ser humano, ¿no? Bueno, pues este hombre escribió uno de los tratados primeros de arquitectura más antiguos que se conocen, ¿no? Son varios tomos, y esta muralla se hizo con sus directrices, ¿no? Siguiendo su norma que escribió en estos tratados, ¿no? Bueno, nada, no os cuento más, ya cuando lleguemos allí, estamos subiendo ahora mismo la Cuesta de la Sal, ya cuando lleguemos allí os detallo algo más de su diseño, ¿vale? Venga, vamos. Estamos llegando, quedan 2 kilómetros y poco, o sea que dentro de nada aparecerán imponentes la muralla. Bueno, aquí veis la muralla de Lugo, impresionante, ¿eh? 1700 años de historia contemplan esta muralla, ¿eh? Es alucinante, ¿eh? Como dije, esta muralla protegía Lucus Augusti, que era la ciudad de Lugo. Tiene 2 kilómetros de perímetro, exactamente son 2.617 metros, es rectangular, con los bordes redondeados y bueno, la altura más aproximadamente varía entre 8 y 10 metros y la anchura entre 4 y 7 metros, siempre dependiendo del momento, del sitio donde estemos, ¿no? Tiene 71 torreones como ese que veis ahí y 10 puertas, ¿no? Por arriba se puede caminar, así que ahora vamos a subir arriba a la muralla y vamos a ver la ciudad de Lugo desde arriba a la muralla y os doy algún detalle más. Bueno, aquí veis la catedral de Lugo, qué mejor sitio para empezar a grabar esto. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Pues estamos subiendo a la muralla, ¿veis? Esta es la subida a la muralla, vamos a subir a la muralla. Y vamos a hacer un pequeño recorrido por aquí. Este es todo el paseo que hay a lo largo de la muralla. Allí está la gente paseando. Y por aquí continúa. Están en obras. Y por ahí continúa la muralla, ¿no? Ahí lo veis. Bueno, como os decía, pues eso. 71 torreones, entre 4 y 7 metros
de ancho y entre 8 y 10 metros de alto, dependiendo del sitio, ¿no? También se tiene constancia de que aquí, veis, había un foso, ¿no? El foso, bueno, un pedazo de foso, eran 20 metros de ancho de foso por 5 de profundidad. Era una manera típica, ¿no?, que duró hasta la Edad Media, tener este tipo de protecciones de todas las fortificaciones, ¿no? También se tiene constancia de que hay escaleras interiores por la muralla. Hasta ahora se han descubierto 22, que se hayan descubierto, bueno, que se hayan investigado arqueológicamente, ¿no? Y nada, todos estos torreones que veis, ya os dije antes que son 71 torreones, y bueno, esto es lo que hay, Lucus Augusti. Bueno, pues nada, nos vamos de Lugo. Joder, un coche histórico, donde los haya, ¿eh? Madrid HI. Bueno, pues nada, hemos dejado atrás Sarria. Voy a levantar un poquito esto para que se me escuchéis mejor. Hemos dejado atrás Sarria y nos vamos por una carretera provincial para Samos, ¿no? Samos es el lugar elegido, que elegí yo como lugar representativo del segundo bien que vamos a ver, que es el Camino de Santiago. Bien, bueno, Samos es un municipio pequeñito, tiene 1.300 habitantes, pertenece a la comarca de Sarria y bueno, es un lugar muy conocido entre los peregrinos porque tiene un monumento peregrino precioso, que ahora lo veréis. Bien, este municipio, Samos, también es muy conocido por la abadía que montaron ahí en el siglo VI. Es una abadía benedictina, es albergue para peregrinos también, ¿vale? Entonces, bueno, nos pararemos ahí, nos haremos una foto y os explicaré algo más de la abadía y os explicaré también algo más del camino. El Camino de Santiago fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1993. Declararon el camino francés, que es el Roncesvalles-Santiago. Después, en el año 98, lo ampliaron con otros caminos, que son los caminos que venían de Francia. Todos los caminos que venían de Francia hasta Roncesvalles también fueron incluidos dentro de ese listado. Y posteriormente, en el año 2015, ampliaron también con los caminos que le llaman del norte, los caminos que van pegados a la costa, en el mar Cantábrico, el camino que llaman primitivo, el camino vasco-riojano y el camino de Liébana, ¿no? Todos esos caminos en el año 2015 los incluyeron en el listado y todos son patrimonio de la humanidad. El camino inglés, el camino portugués no están incluidos. Yo sé que, bueno, municipios como Ferrol están peleando por ello, pero bueno, ahora mismo aún no están. Bueno, y elegí Samos porque es un lugar muy bonito y vale la pena verlo. Sé que ahora llegaremos a Samos y veremos el pueblecito y veremos su abadía y veremos su monumento al peregrino, ¿vale? Como veis, por aquí va todo el Camino de Santiago, ahí lo estáis viendo. Esta es la vereda por donde va el camino. Yo creo que desde Samos hasta Santiago va muy cerca siempre la carretera, ¿vale? Vamos a ir, ahora cuando volvamos para Santiago, vamos a ir siempre cruzándonos por el camino. Nieve, acojonante, mira para acá, mira por ahí, todo eso es nieve.
Bueno, ya llegamos a Samos. Este municipio está al pie del Camino francés y este es el monumento al peregrino. Aquí lo veis. Este es un sitio típico de parar los peregrinos aquí, hacerse unas fotos en este monumento. Entonces estas montañas, este valle está a los pies de las montañas de Piedrafita de Cerveiro, ¿eh? Y fijaros que hace sol, pero alucinante, ¿eh? Ahí lo veis, nieve y hielo. Vamos a pasar por la abadía benedictina, os voy a enseñar la abadía benedictina, que es quien le dio nombre a este pueblo, la abadía de San Julián de Samos, ¿vale? Que este pueblo, en verdad, el nombre antiguo era Sámanos, pero bueno, evolucionó con el tiempo y al final pues lo redujeron y se ve que se les hacía muy complicado decir Sámanos y quedó en Samos. Así que vamos a ver un poquito por encima la abadía y continuamos. Bueno, pues aquí tenéis la abadía de San Julián de Samos del siglo VI después de Cristo. Es albergue de peregrinos. Yo hice el Camino de Santiago y aquí, bueno, pasé por aquí, pero no dormí aquí. La gente que duerme aquí en esta abadía dice que, bueno, es un albergue muy austero y muy espiritual. Dice que vale la pena. Ahí pone Mosteiro de Samos. Un lugar emblemático del Camino de Santiago. Ahí lo veis. Vamos a continuar nuestro camino. Venga, nos vamos de Samos, dirección Santiago, paralelos al Camino francés. Pasaremos por Puerto Marín, pasaremos por Melide, pasaremos por Arzúa y llegaremos a Santiago. Estamos en dirección a Santiago de Compostela a visitar el tercer bien Patrimonio de la Humanidad, que es el casco histórico de la ciudad de Santiago. Aquí yo era el primero que estaba confundido con este tema, porque yo siempre pensé que era la Catedral de Santiago, lo que era Patrimonio de la Humanidad, pero no, es el casco histórico con todas las construcciones, plazas, conventos que se construyeron en aquella época. Entonces, bueno, nos iremos a la Plaza del Obradoiro y veremos las principales que hay allí alrededor. Esto lo declaró la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 1985, fue el primero de aquí de Galicia que tuvo este año, ¿no? Así que nada, un día estupendo, así que continuamos. Bueno, hemos llegado a Santiago, hemos aparcado aquí la moto. Allí, aquello que veis al fondo es la iglesia de San Francisco y de ahí a la catedral hay unos 300 metros, así que vamos a ir andando hacia allá. Bueno amigos, estamos en Santiago, estamos en la Plaza del Obradoiro y esto es la catedral. Aquí la tenéis. Joder.
Magnífica, macho, esto es impresionante, ¿eh? Bueno, esto es la catedral con el pórtico de la Gloria, ¿vale? Todo esto. Esta es la Plaza del Laboratorio, como he dicho antes. Eso que tenéis ahí es el Hostal de los Reyes Católicos, que fue antiguo hospital de peregrinos, ¿vale? Y esto que tenéis aquí es el Pazo de Rasoy, que es el ayuntamiento ahora mismo el ayuntamiento de la ciudad de Santiago, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la catedral, que os voy a contar, la catedral se empezó a construir aproximadamente en el año 1075, lo ordenó construir Alfonso VI, porque bueno, su antecesor en el cargo había construido aquí una capilla para guardar los restos del apóstol Santiago, ¿no? Cuando fueron encontrados, ¿no? Se consagró en el año 1211 y asistió el rey Alfonso IX, ¿no? Entonces, la catedral se siguió construyendo durante muchos años, sufrió, en 1211 se consagró, pero se siguió construyendo, no estaba como hasta ahora. Se terminó de construir con la fisonomía, con la imagen que tenemos ahora, en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, en cuanto a los Hostal de los Reyes Católicos, bueno, como su nombre indica, lo mandaron a construir los Reyes Católicos cuando visitaron Santiago, y se empezó a construir en el año 1501 y se terminó de construir en 1511. La idea era que dieran asistencia médica a los peregrinos cuando venían aquí de peregrinación a Santiago, y dieran asistencia médica y dieran cobijo, ¿no?, a los peregrinos, ¿no? Después, posteriormente, ese hostal, bueno, a mediados del siglo XX pasó a formar de la red de paradores, y hoy es cuesta una pasta alojarse ahí, vamos. Y lo que sí sé es que reservan una serie de comidas, siguen conservando una tradición de reservar una serie de comidas para los peregrinos. Eso sí que lo continuaban haciendo, ¿no? Y bueno, esto se lo mandó construir el arzobispado de Santiago en el año 1700 aproximadamente, y lo mandaron construir como seminario, ¿no? Hacer las funciones de seminario, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto es Santiago. Impresionante, ¿eh? Plaza del Obradoiro, casco histórico de Santiago. Continuamos. Venga, nos vamos de Santiago. Dirección Coruña, dirección Terre de Hércules. Una cosa, en Ordes está enterrado, y hay un monumento que lo vamos a ver ahora cuando pasamos por la carretera, a un héroe de la infantería marina, el soldado Lois. Le hicieron un homenaje y le hicieron este monumento que veis aquí a la izquierda, que está en la Plaza del Pueblo. Ese que veis ahí, ¿vale? Ese es el monumento al soldado Lois, héroe de la infantería marina. Torre de Hércules, declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2009. Antiguamente se llamaba Faro de Brigantium, porque en La Coruña la llamaban Brigantium. Formaba parte de una provincia romana que se llamaba Galaecia, como Lugo. A lo largo de la historia, pues decidieron, por el tema mitológico de Hércules, cambiarle el nombre a la torre, al faro, le llamaron Torre de Hércules, y también le cambiaron el nombre a la ciudad. Y en vez de llamarle Brigantium, pues decidieron llamarle a Coruña. ¿Para qué construyeron la Torre de Hércules? El objetivo de la Torre de Hércules se construyó ya hace 2000 años los romanos para guiar sus barcos a Inglaterra. Los romanos, el Imperio Romano,
tenía también, había desembarcado en la costa inglesa y tenía allí bienes, entonces bueno, sus barcos navegaban y bordeaban a Costa da Morte y dirección a Inglaterra. Entonces el faro de la Torre de Hércules era su guía, ¿no? Sufrió muchas reestructuraciones, muchísimas, no se conserva su, su fisonomía original, se tiene, bueno, hay opiniones, muchas, pero no hay nada que nos diga exactamente cómo era la Torre de Hércules cuando se construyó, ¿no? Sí que parece ser que se tiene constancia que su base era circular y que encima también tenía un muro exterior que la protegía, ¿no? Conservan el interior, la torre tiene 55 metros, 34 de ellas son originales, sobre todo en la parte interior, ¿no? El resto son fruto de sucesivas restauraciones, ¿no? Seguimos para Coruña. Amigos, esta ruta está llegando a su fin. Esta es la bahía de La Coruña y estamos llegando a la Torre de Hércules. Estamos por la avenida que aquí pegada a la costa y en breves momentos veremos la majestuosidad. Ahí la vemos, mírala, miradla. Como en la época de los romanos, pues se ve desde lejos. Bueno, ahora aparcaré la moto y nos acercaremos, porque bueno, los vehículos no pueden llegar hasta arriba, nos acerquemos un poco hasta la torre, os explicaré alguna cosilla de la torre, alguna característica, alguna anécdota y algo de historia. Es impresionante. Bueno amigos, estamos a los pies de la Torre de Hércules. Esto que veis aquí es el Océano Atlántico. Aquí veis toda la costa. Lo que veis ahora es la ciudad de La Coruña, antigua Brigantium, y esto que está aquí es la Torre de Hércules. Antiguo faro de Brigantium. 2000 años contemplan esto. 264 escalones, uno a uno. Y no hay ascensor, ¿eh? Te los tienes que papar. Impresionante, ¿eh? Sufrió muchas modificaciones, originariamente no era así, ¿eh? Sufrió muchas modificaciones y bueno, la última grande fue en el siglo XVIII y después la electrificación que fue en 1927. Bueno, pues listo, se acabó el día por hoy. Regresamos a nuestra base. Espero que os haya gustado. Los que vengáis de fuera de Galicia, aquí a Galicia, yo creo que no deberíais iros de aquí sin visitar estos 4 bienes declarados por la UNESCO. Es una visita obligada. Los que vengáis en moto disfrutaréis muchísimo de la ruta, ir siempre por nacionales o por carreteras provinciales y os gustará. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado lo que he disfrutado yo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.